en salud. Para conocer los argumentos de este comunicado, y estamos en la línea telefónica con el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días, ingeniero Márquez, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, estimado. Ingeniero, ¿cómo, de qué manera se puede lograr el consenso nacional en medio de estas circunstancias con la designación de ministros cuestionados, por ejemplo? ¿Qué tan posible es esto? Bueno, miren, nosotros hemos intitulado ¿A dónde va el Perú? Porque el actual presidente, don Pedro Castillo, ofreció un gabinete de ancha base por la gobernabilidad. Sin embargo, la población se ha manifestado que hay algunos ministros que por no contar con la experiencia o con la idoneidad de su sector, no representan esta voluntad de lo que podríamos llamar nosotros un consenso. ¿Y cómo es que nosotros graficamos estas diferencias? Es que cuando este gobierno, el año pasado, el señor Bellido se presentó al Congreso, él prometió, este gobierno, la política general de gobierno para el periodo 2021-2026. Y esta política no se está siguiendo, y el problema es que ellos están tratando de hablar de la Asamblea Constituyente cuando en este programa que se presentó en el Congreso no hablaba nada de eso. También este gobierno, el año pasado, ha firmado con el Acuerdo Nacional los lineamientos de economía social de mercado que vuelve el primer ministro actual, y realizar los cambios de que necesita el Perú en el marco de esta Constitución. Pero además, el presidente hace unos días ha firmado la adhesión a la OECD, que significa que el Perú podría ingresar a un club de 38 países más desarrollados con los cuales nosotros podríamos conseguir inversiones. Lo que estoy diciéndoles a ustedes es que la población, incluyendo a los empresarios emergentes, reclama que necesita ajustes en el gabinete que no corresponden a las políticas y al compromiso asumido por este gobierno. Señor Márquez, el exministro de Economía, Pedro Franque, en una entrevista para la BBC, indica desde dentro, conociendo el monstruo desde dentro, que el presidente no tiene rumbo. ¿Quién le pone la agenda entonces? Porque volteemos a ver al legislativo. El legislativo, que podría de alguna manera marcar la diferencia y poner los puntos prioritarios de trabajo para nuestro país, ese norte que tanto se desea, está ocupado también en otras cosas, ¿no? Inclusive en retroceder en asuntos como el transporte y la reforma universitaria. ¿Cómo podemos lograr en estas circunstancias tener un consenso? Bueno, lo que tenemos que hacer es reconocer lo que estamos hablando nosotros también en el Congreso. Pero lo que nosotros decimos es que hay la materia prima para trabajar. Y cuando se han presentado todos estos elementos que yo le he dicho, no se están realizando. Por tanto, lo que nosotros quisiéramos también es que el Congreso trabaje. Y esto de aquí nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros hemos trabajado 6 meses en el Acuerdo Nacional, y entonces el gobierno y también el Partido Perú Libre firmó. Entonces, ¿qué significa? ¿A dónde vamos? Por un lado, tenemos un gabinete donde la verdad es que no trabajan con esto, y el problema, señores, que nosotros, si bien el año pasado hemos crecido más del 13%, eso no le significa nada a la población. La población se preocupa si a mi familia, a mis hijos, le ha llegado el trabajo, y no les ha llegado el trabajo todavía, comparado con el 2019. Nosotros tenemos un grave problema en lo que es creación de empleo. Eso lo saben tanto el Ministerio de Economía como el Congreso, como el Ejecutivo, y no nos estamos preocupando por eso. Nos estamos, como dices tú,
preocupándonos por otras cosas. Y yo siempre he dicho de que no es justo que se condene a un país como nuestro a un escenario de mayor desempleo, a lo que es condenar a este país a que no haya inversión por la inestabilidad política y social. Y también me he manifestado en que el presidente de la República tiene que evaluar lo que le estamos diciendo y ver si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Porque si la población misma le dice, ese ministro no está capacitado, entonces, señores, lo que va a pasar este año es que no vamos a bajar los 13.200.000 peruanos que son que no están en planilla. Y en todo caso, ingeniero Márquez, ¿a quién le corresponde liderar este consenso nacional que nos lleve a la gobernabilidad, ¿no? Considerando, porque está la impresión clarísima de que el gobierno está priorizando temas políticos antes que temas de interés nacional. Bueno, yo creo que este gobierno tiene que pensar bien, porque esto no va a aguantar 6 meses más, eso sí se lo garantizo, porque la población misma va a ver que no le llegue el trabajo, y entonces tienen que pensar de que hay que sentarse a hacer lo que ellos mismos han prometido. O sea, ya no se trata de que en campaña se prometió otra cosa, ¿ok? Y cuando estás en campaña prometes una cosa para llegar, pero ahora, cuando ya estás manejando el país, has prometido cosas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo. El acuerdo nacional, están todos los partidos que están hoy en el Congreso, más organizaciones de la iglesia, de los comedores populares, de los colegios de profesionales, la CONFIEP, nosotros, la SNI, y hemos llegado después de 6 meses a un consenso. Y nosotros pensamos de que esa es la manera como debe trabajar este gobierno, y que, como lo vuelvo a repetir, si no pueden trabajar así, por favor, piensen qué van a hacer con nuestro país. Este país, déjenme decirles una cosa, tiene una cultura diferente a los países que están alrededor nuestro. Una cultura que es que aquí la gente se convierte en microempresario y poco a poco va creciendo, y hay más de 4 millones de microempresarios que poco a poco van creciendo y no les gusta que le regalen la plata. Ya dicho cuando han ido a prometer esto que no, que quieren trabajo. Señor Márquez, usted ha sido testigo de excepción de cómo la narrativa del gobierno ha ido evolucionando o involucionando, usted ya nos los dirá, puesto que recordamos que usted fue uno de los empresarios que estuvo presente en los Estados Unidos cuando el presidente de la República viaja a este país para hablar frente a los empresarios y asegurarles la confianza para la inversión. ¿Cuánto se ha avanzado, cuánto se ha retrocedido desde entonces? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Continuamos conversando con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. La situación desde que en septiembre el presidente acude a Nueva York a darle la confianza a los empresarios. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Si bien es cierto, este año se ha crecido 13.5 más o menos, eso en verdad no se traduce en puestos de trabajo necesarios, porque la población en verdad todavía no ha llegado a los puestos de trabajo. Lo que se tiene que ver ahora es que ha comenzado a bajar los indicadores ahora en enero, y eso es grave en cuanto a lo que es la inversión privada y la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que ahí hay un problema con respecto a lo que es la creación de empleo. Pero además, todos los gremios que estuvimos ahí, nos preocupa que hoy el proyecto de Majes, de Arequipa, ya se cayó, y ahora se tiene que trabajar para que ese proyecto, que son más o menos 180.000 puestos de trabajo, nuevamente se pueda trabajar. Lo mismo está pasando con las inversiones en el aeropuerto del Callao, que todavía estamos en negociación, pero ya parece que no se va a arreglar.
Esos son los problemas que nosotros le pedimos al gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas que apenas comience, me imagino el próximo lunes, a trabajar, porque la verdad es que nos preocupa, como yo digo, que no se está haciendo el trabajo que se ha prometido, porque los ministros que entran en verdad no conocen, ¿ok? Y nosotros estamos preocupados por el sector de energía y minas. Nos acercamos otra vez a una posible huelga de las Bambas, y entonces lo que tenemos que ver es cómo vamos a arreglar los problemas con las minas. Eso es algo muy importante. La minería es la columna vertebral de los ingresos de los impuestos en el Perú. No podemos nosotros dejar de que un sector tan clave se vaya a bajar y vayan a comenzar las huelgas. Muy bien, ingeniero Márquez. Esperamos pues que haya un nuevo enfoque desde el gobierno para que se puedan tomar las mejores decisiones, ¿no?, que apunten al desarrollo del país. Agradecemos al ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias.